Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Lunes 25 de septiembre, y aquí está casi disminuido, flaquito, Carlos Julio Rojas, periodista, colega, quien estuvo preso 50 días. 49 días, de celda de aislamiento a la libertad, como tituló tal cual cuando salí de la cárcel. Bueno, vamos a hablar con Carlos Julio un poco de lo que está ocurriendo, de las elecciones, todo esto, pero además de lo que significa estar preso. Pero vamos a comenzar con lo actual. Hoy en Chacao la resistencia se activó y empezaron a hacer lo que ellos hacen, pues, su escudo, su piedra, su cosa. Y eso nos llama a la reflexión porque la MUP ha sido objeto de muchas críticas, Carlos, porque no explicó nada. Pasamos de una cosa a la otra sin explicación. Y la gente, los grupos más radicalizados, sienten traición. Además, hay un parte del liderazgo que señala la MUP. Se creó Soy Venezuela, los 20 de Venezuela, la gente de Alianza para un Bravo Pueblo. Hay grupos que creen que debe haber otra conducción, que Maduro tiene que irse ya, como si el que se fuera Maduro dependiera de uno, de la voluntad de uno, como si Maduro no jugara. Pero vamos a las elecciones. Las elecciones son un escenario complicado, porque si nosotros no obtenemos la votación que es, podemos perder 8, 9, 10 gobernaciones, y entonces la gracia sale morisqueta. ¿Cómo estás viendo todo esto? Sí, primero yo te puedo decir de que hoy yo vi con sorpresa y creo que hay una falta de entendimiento, y yo creo que la protesta siempre es importante, pero la protesta conectada con lo social. Aquí yo caigo preso un 6 de julio, salgo finalizando agosto y descubro una Caracas totalmente diferente, pero existe el caldo de cultivo, que es el hambre. Aquí sí hay protestas, Kiko. Aquí dicen que después de todo el proceso de 4 meses de protestas se acabaron las protestas. No, Pero no es verdad. No es verdad. Yo saliendo de la cárcel, mi madre y mi padrastro fueron a hacer una cola para comprar para las 4 de la mañana. Ahí hay detenciones, hay gente protestando, hay gente con hambre. La gran diferencia durante el proceso de protesta se conectó lo que es la lucha democrática con el dolor del hambre. Ahorita lo primordial es ese dolor del hambre, es lo que siente el ciudadano que no le alcanza el sueldo, y lo único que le ha quedado al gobierno es la represión, una represión aguas abajo, que es a través de los colectivos. Yo lo denuncié el día de ayer, cómo amenazan a las comunidades, a los edificios con invadirle sus apartamentos o sus comercios, y le dicen, si denuncias te quito el CLAP o te quito la comida. Entonces, ¿qué es lo que yo me sorprendo al ver el día de hoy? Y de verdad yo lo respeto, el tema de las protestas en Baruta, Chacao del Atillo, pero ese no es el escenario de protesta. Yo le digo a los chamos de la resistencia, a los cuales conozco, he hablado con varios, hemos tenido nuestras discusiones. Y jamás te pueden decir traidor de nada de eso, porque hasta preso fuiste. Claro, que el tema de la protesta es donde la gente está pasando hambre, donde hay el dolor. Yo no hago nada con trancar la avenida ahí en Chacao, lejos de las instituciones del Estado. ¿Por qué no se tranca o se protesta en la cola donde está sufriendo la gente, en la cola del pan, en la cola de la harina pan? Porque eso no fomenta la protesta por la contra la inseguridad. Es decir... Ya va, espérate, que tengo una invasión de moscas. Dirá, bueno, ¿y por qué están grabando con ese poco mosca? Porque ayer llovió mucho y se fue la luz en todos lados, y aquí donde estamos hay moscas por todos lados. Y usted dirá, pero bueno, no la pueden matar. No, es que es una invasión global. Y además son parte del escenario real de Venezuela. Así estamos, así vivimos. Esto no es decorado. Hasta en la celda de aislamiento donde estaba teníamos muchas moscas. Pero ¿qué ocurre? La Mesa de la Unidad Democrática, y yo lo estaba conversando con varios colegas periodistas, debe convertir esta campaña electoral y sorprenderá. Yo sí creo en votar, porque eso creo que es una de las luchas que nosotros llevamos en todo este proceso de 4 meses. Pero no tiene que ser una campaña normal, Kiko. No es la campaña simplemente de tú llegar a una comunidad, entregar unos volantes con un camión con música y una fiesta, no. Tienes que convertir el escenario de campaña en una protesta por los problemas de la gente. Un ejemplo, en Vargas, protestar por la falta de agua. Hoy detuvieron al hermano Olivar. Al hermano de José Manuel. Es decir, una protesta en la calle por los problemas, donde la gente se siente identificada. La gente no quiere que le traiga una bolsa de comida porque sabe que la oposición no puede hacer eso. Pero lo que le pide al dirigente, al candidato a gobernador, al candidato a alcalde, el que quiera ser diputado, el que quiera ser concejal, al dirigente político, es que lo acompañe en sus luchas. Que si hay un problema porque están atracos en una esquina, en cualquier barrio de Caracas o en cualquier barrio de Venezuela, esté el dirigente acompañando y fomentando la protesta.
El tema es que ya la protesta no es simplemente ir a Altamira, en la autopista Francisco Fajardo, con los escudos, no. Y yo creo que le invito a un análisis a los chamos de la Resistencia, a la compañera María Corina Machado, a Richard Blanco, que evalúan cómo era la protesta en el este y cómo era la protesta en el oeste. Porque la protesta en el oeste todavía continúa por los problemas de la gente. Y esa gente tiene deseos de votar. Pero sobre todo le pide al dirigente que lo acompañe y no simplemente como ocurre en la gran mayoría de las elecciones, Kiko, donde solamente se acuerdan del ciudadano común cuando viene un proceso electoral. Ajá. Fíjate, el ciudadano Donald Trump anunció que funcionarios que trabajan con el Estado venezolano, ya no solo la lista de los sancionados, sino cualquiera no lo van a entrar a Estados Unidos. Y es obvio que a medida que el gobierno amenaza, porque ya amenazaron a Alfredo Díaz a Esparta, a Guanipa, a medida que el gobierno ejecute eso, las sanciones se irán poniendo más duras, porque ese es el juego, pues. Claro. Tú me quitas uno y yo te doy duro por aquí. Claro. Entonces, pero las sanciones ya tienen su impacto en la economía. Hay una ausencia de gasolina que tiene que ver con la falta de los aditamentos, con el etanol, que no se produce aquí. De manera que estamos en un juego donde el que pierde es el pueblo, porque entre el imperio y la revolución, pues tú me amenazas, yo te digo, bueno, fue a raza hoy a la ONU y volvió a decir que huele a azufre, muy original, pero nadie lo oyó. Aquello estaba vacío, porque ya ese discurso del antiimperialismo y la cosa está como muy usado. Y además, pero Maduro ni Arriaza tienen el carisma que tenía Chávez, aunque siempre lo adversaban. No, y además, si alguien es mal visto en el mundo es Maduro. Maduro está visto como el dictador más feo, pero horrible de los que hay, al lado de Corea. Pero lo cierto es que a medida que nos acercamos a las elecciones regionales, la presión de ambos lados, el juego estratégico de ambos lados, va poniendo la cosa más difícil. Yo digo el de la oposición, bueno, porque al final de cuentas las sanciones son parte de la estrategia de la oposición, eso no hay que negarlo, no se trata de ningún intervencionismo, sino te friegan, te meten preso, te hacen de todo. Entonces, ¿qué quieres tú? Que te quedes tranquilo, que no hagas nada. ¿Cómo ves que puede pasar? ¿Qué escenario ves? Primero yo veo de que hay un escenario internacional donde se destacan las sanciones que está ejecutando el gobierno de los Estados Unidos, que son totalmente legítimas, y lo está diciendo alguien que se califica de izquierda. Es decir, esto no tiene que ver ¿Tú todavía eres de izquierda? Yo soy de izquierda. Pues eso está en desuso. No, yo me considero de izquierda todavía y lo dije en la cárcel. Eso es hasta pavoso. No, vale. Pero te digo, existen las sanciones por parte de los Estados Unidos, pero hemos visto como gobiernos de carácter progresista, como Chile y Uruguay, le han dado la espalda al gobierno venezolano porque es un gobierno represor, es un gobierno Lenín que tiene... Moreno, el ecuatoriano. El de Ecuador, es decir... Actualmente Venezuela y el gobierno de Venezuela está totalmente aislado de los que fueron aliados en su momento del presidente Chávez, porque el gobierno de Nicolás Maduro tiene características fascistas. Es decir, otro de los conceptos que hay que hablar del gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de carácter fascista que solamente ha recurrido a la represión por parte de las detenciones. Yo lo decía, está bien, el caso de Carlos Julio Rojas salió en todos los medios, el del compañero Carlos Graf, el de Roberto Picón, pero hay 500 personas todavía en las cárceles venezolanas que son gente anónima y sobre todo gente de los sectores populares. Aquí hay gente de El Guarataro, La Vega, Las Adjuntas, que estuvieron presos conmigo y salieron a protestar porque tenían hambre. Eso es lo que hay que resaltar. Aquí durante el proceso de protesta se unió la lucha democrática con el dolor y la fuerza del hambre. Quédate, vamos a ir al corte y ya regresamos con todos ustedes con Carlos Julio Rojas. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Saludos a Carlos Angola y a Carlos Acosta. Nos transmiten Kikosis allá en Miami, en el canal 81 de Comcast, en su programa Aló, buenas noches. Lo de las moscas no es mentira, van a haber muchas. No digan, ay, qué asco, no, porque aquí estamos así. No estamos escondiendo nada, se fue la luz. Allí se fue la luz como 10 veces, porque cada chaparrón que cae, pues
El ministro dijo que iba a haber un racionamiento automático, lo dijo de 7 de la noche a 11 de la noche el día. ¿Tú te diste cuenta que hoy yo estaba viendo que afuera, en las páginas, en los portales de afuera, ponían el tema de la gasolina? Un país que lo que tiene es petróleo y no tiene gasolina. Maduro hace cosas imposibles. Dejar a un país petrolero sin gasolina. Carlos, tuviste 50 días preso. Tú me contabas, vamos a compartirlo con la gente, que una de las cosas que más te dolía era que muchos de los muchachos que habían agarrado unas protestas se convertían en colaboradores del gobierno, los quebraban, le daban tantos golpes que se volvían en sapos. Y entonces las cárceles estaban llenas de esos ingredientes, que la gente no lo ve, la gente cree que la protesta, y resulta que eso tiene unas consecuencias. Sí, te puedo decir que mi estadía en la cárcel de Ramo Verde durante 49 días, yo lo definí al salir de la cárcel, es un centro de torturas físicas y psicológicas. En el tema físico, yo estuve en una celda de aislamiento, de ser un 2x2 durante más de 21 días. Casi la mitad de mi periodo de reclusión estuve en celda de aislamiento simplemente por el hecho de ser periodista. Yo llego a Ramo Verde y me recibe el capitán de navío Boston Silva y me dice: Carlos Julio, tú dejas de ser periodista, dejas de ser luchador social y aquí eres un preso, un criminal que estaba conspirando contra Nicolás Maduro. Y yo le dije simplemente, yo si en la calle soy periodista y luchador social, aquí dentro de la cárcel lo soy más que nunca porque es algo que llevo en la sangre. Para celda de aislamiento, me dijo, es decir, de entrada. Pasé 2 días ahí, llego después a una celda, y estuve solo la primera parte de la celda de aislamiento. Entro a una celda donde estábamos 116 personas, en un cuarto como este, un salón grande, se podría decir. Dormíamos 3 por colchoneta, 2 posetas, un baño, convivíamos entre excremento. Comíamos apenas 60 gramos de comida. Y había, además de la tortura física, la tortura psicológica. Y eso es lo más grave. Esos chamos que estaban hace 90 días, 60 días, rebelados contra el gobierno en una revolución ciudadana, fueron quebrados mucho psicológicamente hablando. Les decían: te voy a quitar la visita, no vas a ver a tu familia, te voy a poner a vivir peor de lo que están, y se quebraban. Entonces, no los torturaban, les pegaban. Sí, en golpe, porque muchos habían recibido casos como que habían recibido electricidad en los testículos, habían sido golpeados. Típico, es decir, tanto que critican a los gobiernos de derecha y ellos creo que están replicando al triple lo que ocurrió en la Cuarta República. La izquierda, eso se acabó. Yo siempre he dicho que el gobierno de Maduro es un gobierno de carácter fascista. Durante ese proceso estuve 1 semana y pico en esta celda. Y una colega periodista, yo logró infiltrarla como mi prima. Ella logra entrar, después suspendieron todas las visitas y era puro visita restringida. Y uno de los chamos que estuvo preso conmigo desde el principio, porque nos presentaron el mismo día, ellos por otra causa, aunque era la misma cartilla: rebelión militar, traición a la patria y sustracción de objetos militares. Hasta un indigente estuvo preso por rebelión militar. Así llega la paranoia. Sí. No, pero un indigente de verdad, sucio, con su cartón, que lo agarraron para llenar una estadística. Uno de estos muchachos que estuvo en las protestas reconoce a la periodista. Y él le dice al jefe de la celda, que ya era un señor como de tu edad, Kiko, está institucionalizado. ¿Tan joven? No, un señor como de casi 60 años, y me dice, y él le avisa a los custodios que yo había metido una periodista. Que yo había metido una periodista. Y eso trajo como consecuencia que el DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, nos desnudara, hicieran una requisa, y me dijeron, porque yo estaba tratando de sacar información. Yo lo puedo decir aquí, sí intenté sacar información, porque yo soy periodista y tenía que informar. Yo después conversar con varios colegas, creo que yo soy el primer periodista venezolano en una cárcel militar desde Fabricio Ojeda. Años que no lo había. Es decir, años, más de 50 años que no había un periodista en una cárcel militar. Y yo, verdad, va a sonar loco, y yo creo que tú me vas a entender, yo en parte vi eso como un privilegio, porque era descubrir, ya va, ¿qué se sabía de Ramo Verde, Kiko? Lo que nos decía Lilian, más nada, más nada. Que la desnudaban, entonces ya va. Que después lo dejan sin comida, claro, pero no se sabían los intríngulis, cómo eran las celdas, cómo era la celda de aislamiento. Y yo dije, si yo voy a estar preso injustamente, porque quien me metió preso fue Néstor Reverol, yo voy a asumir mi actitud de periodista. A mí me meten en esa celda de aislamiento por segunda vez. Esta vez no estaba solo, había 11 personas en un 2x2. Hay que decir que habían presos comunes
Es decir, gente que mató a un militar, robó armas, estaba metido en narcotráfico asociado con militar y estaban presos en Ramo Verde. Y ahí estaban los más peligrosos, incluso varios habían estado con Leopoldo porque Leopoldo había estado en esa celda de aislamiento. Este es un hueco 2x2 sin ningún tipo de ventilación, se orina en pote, no tenemos baño. Yo pasé 8 días sin ir al baño, totalmente descompuesto mi cuerpo y de verdad los dolores realmente eran horribles. 48 horas sin tomar agua. Te puedo decir, Kiko, yo prefiero que me caigan a golpes y me den agua. Yo eso lo aprendí ahorita, para mí el agua algo fundamental. Te descompensas todo. Sí, me llegué a desmayar en 2 oportunidades y ahí no hay ningún tipo de medicina. Ahora, te voy a hacer una reflexión que yo hace años la tengo. Yo creo que a los presos, yo aquí todos los días hablo de Vilca, Fernández, de John Goicoechea, de cantidad. Dale, varios que son mis amigos de mi generación del movimiento estudiantil. Pero muchos, el problema de los presos es que los familiares son los que se ocupan de ellos. Y en el caso tuyo, los organismos de periodistas, el CNTP, el colegio, le echaron pichón. Pero en la política, los presos, la cárcel, tiende a ser una cosa como olvidada, como dejada a un lado. Porque además es muy tétrica, es muy dolorosa, asusta, da miedo, no convita a seguir peleando, sino por el contrario, uno oye esos cuentos y se asusta. Pero pasan a ser olvidados. Frente a la realidad, a la crueldad de la realidad, la necesidad de hacer política de iniciativa, la prisión termina como un cuento. Sí, yo lo decía antes de caer preso, días antes, cuando me preguntaban y había rumores, toda la campaña comunicacional que montaron de que yo era un terrorista, que dirigía bandas armadas, que quemé 2 tanquetas, porque eso fue lo que me acusó el ministro Reverol en cadena nacional. Yo decía, si yo caigo preso, yo no le voy a pedir a alguien que se está muriendo de hambre que se acuerde de mí. Suena duro, Kiko. Pero tu mamá se acordó de ti. Claro, mi mamá se montó. Y el gremio, es decir, yo me sentí orgulloso y mis vecinos también en medio de sus penurias de la cola y del hambre. Pero siguiendo con la historia, esos malandros que estaban conmigo me hicieron una iniciación carcelaria. Te estrangularon. Me estrangularon, me amarraron con sábanas, eso porque no lograron conseguir la droga dentro de la celda de aislamiento. Me estrangularon y después decía, eso es para que no seas pajugo como los de la celda donde tú vienes. Ese mismo malandro que me golpeó y me estranguló se hizo mi amigo y a los días me decía, patrón, estos lentes a mí me los rompieron durante la detención, el mismo malandro que me estranguló me los reparó. Él después, él mismo, es el que yo le doy el teléfono a mi mamá porque él salió 2 días antes de la celda de aislamiento y yo le doy una carta y es mi mamá como denuncia a través de los medios, con los periodistas y describe cómo era la celda de aislamiento. Es decir, ese que fue en parte un verdugo se convirtió en mi amigo. Y los que eran aliados se convirtieron en... Claro, pero te digo otra cosa, Kiko. Los que tenían la conciencia más clara y con mayor fortaleza era la gente de los sectores populares. Los más pobres. Te puedo decir, unos chamos de las adjuntas que son mis hermanos, unos chamos del Guaratar, un pana de La Vega, un carpintero de Yaritagua. Es decir, gente que salió a protestar por hambre y por democracia, pero hay que decirlo, primero por hambre, porque no tenían nada que comer. Quédate ahí, ya vamos a ir al corte, regresamos con Carlos Julio Rojas, todos los cuentos y las reflexiones que él hace sobre sus 49 días presos. Seguimos con Carlos Julio Rojas, periodista, como él lo decía, uno de los pocos que ha estado como preso militar, en cárceles militares, porque yo recordaba a nuestro colega del Táchira, al Negro Azócar, que estuvo pero en una cárcel civil. Ajá, fíjate, la campaña electoral, uno de los defectos que yo estoy viendo, lo vi en las primarias, es que nuestros candidatos están peleando por tapar huecos y solventar problemas que son complejos, pero que además con una situación como la que vive el país, esos no son los problemas que vas a solventar, es mentira, no vas a tener plata. Aquí la pelea es por ganarle a Maduro, eso es lo que, las elecciones de gobernadores, su gran sentido de ganarle a Maduro. Es decir, nosotros le sugeríamos al diputado Tomás Guarimpe en una reunión que tuvimos la semana pasada, de que teníamos que ser irreverentes en la campaña. Es decir, la campaña no es ir con un camión, con música, entregar volantes, tocar la puerta y darle la mano a la gente. No, porque eso es un burlarse de la gente, lo voy a decir. La gente no quiere que llegues a su casa pidiéndole el voto. ¿Qué es lo que quiere la gente? Y es lo que nosotros, y te lo dice un ciudadano común que vive en pleno centro de Caracas, la gente quiere que la acompañe en su proceso. ¿Tú te imaginas esta imagen?
Kiko, de ver a Ismael García o ver a Juan Pablo Guanipa llegando a una cola en Maracaibo por el pan a las 6 de la mañana a agitar y a protestar con la gente. Esa vaina tiene un impacto brutal. ¿Y cómo podría enfrentar eso el gobierno? No puede. Tú no puedes competir con el gobierno en recursos. Tú tienes que convertir en la lucha en la calle. Además, ese tipo de protestas, Kiko, que nosotros somos casi que especialistas en eso, dale, Carlos, eso nos costó la libertad, pero trae como consecuencia que la gente se anima a votar. Porque siente que tú te respalda, porque la gente quiere que el dirigente político y su candidato sienta y viva esos problemas. Que sienta, que lo acompañe, que sienta el problema del hambre, que sienta el problema de la inseguridad, que proteste junto a él y sea vocero, sea eco del sentir y del dolor del ciudadano. Esto no es una campaña normal. Por eso es que digo, ni es la solución, por eso es una crítica a ambos sectores, ni es la solución la campaña normalita, común y silvestre, que en muchos casos está haciendo la MUD. Creo que tiene posibilidades de cambiar el rumbo y yo creo que hay un sentimiento de rechazo hacia el gobierno y hay como lo hablaba con él. ¿Cómo ves tú la abstención? Porque la gente que se quiere abstener dice que la MUD lo engañó, que la salida, aquí no hay salida electoral, sino que hay que tumbar a Maduro, etcétera. Y dice, no voy a votar. Y uno dice, bueno, pero eso es un autosuicidio esto. Ya va, digo autosuicidio, fíjate, pues, que es una redundancia, porque al que me quiere matar, para que no me mate, yo me mato. Mira, te puedo decir que en los sectores populares, nosotros no tenemos elección en Libertador, pero uno conoce amigos de sectores populares en barrios de diferentes partes del país. La gente quiere votar. Te sorprenderá. Pero la gente quiere. No, ¿Tú crees que ya va? ¿Tú crees que la gente no quiere sacar a Rangel Gómez en Bolívar? Claro. Porque ese tipo lo que ha hecho es corrupción, represión, guiso. Pero tienes que incentivarla. Es decir, por eso te decía, ni es la solución la campaña normal y silvestre que está haciendo la MUD, pero tampoco es fácil ir como un loco a protestar en Chacao sin ningún sentido. Es decir, ¿por qué yo le digo por qué no se protesta en las colas? Y mandas a votar, y promueves el voto, la protesta, pero llamando a votar. Se puede masticar, se puede caminar y masticar chicle. Pero tal vez por el componente clase media que tienen nuestros partidos, el liderazgo de la MUD, que todas las grandes consignas de nuestras protestas son políticas, elecciones. Ya se toca, sí. Pero el tema del hambre se toca muy poco. Muy poco. La identidad con los problemas de la gente es muy poca. Y lo que está pidiendo esta elección regional y todas elecciones regionales y municipales son elecciones de los problemas de la gente. Es decir, que Ismael García, que Juan Pablo Guanipa, que Barreto Sira protesten con su gente. ¿Tú te imaginas los ahorita? Defiendan. Ya va, los defiendan. Es decir, tú montas hoy una protesta en Anzoátegui por la inseguridad y te va la gente y encabezada por el candidato a gobernador diciéndole a Aristóbulo Isture que tú eres culpable de la inseguridad, que maten 70 personas los fines de semana. Esa escena tiene un impacto enorme y estás golpeando al gobierno. Pero si tú vas simplemente a entregar volantico, esa no es la solución. Y tampoco es ir a protestar en Chacao totalmente alejado del hambre y del sentir de la gente. Es decir, ni es el pacifismo total o desconectado del sentir de la gente o una protesta que no se conecta con la realidad, porque es lo que estoy diciendo. Tú te protestas en Chacao, yo le digo que vayan los chamos a protestar en la cola, ahí hay una panadería, por cierto, que las colas son enormes, que los chamos vayan a protestar en las colas. Nosotros lo hicimos y yo ya he estado preso 2 veces, porque tú te acuerdas que yo estuve preso en enero del 2015. Sí, por ser periodista. Por periodista en esa oportunidad, sí. Porque hiciste unas denuncias ahí. Pero ahora, ¿qué reflexión sacas de la cárcel? Porque tú te sientes como orgulloso y dices, bueno, aprendí unas cosas allí fundamentales en mis valores. Yo lo he hablado con varios colegas y yo no me veo como una víctima. Mucha gente sale de la cárcel viéndose como víctima, ¿no? Fue una experiencia importante en mi vida. ¿Te sirve para un libro? Sí, ya me ha dicho mucha gente que lo escribe, estoy montado en eso, de lo que es vivir en una cárcel militar. Y sobre todo de que hay presos del hambre. Nosotros en una reunión con el nuncio apostólico se lo decíamos, hay 50 o 60 presos políticos que sí sonáramos en los medios, pero hay 500 personas que salieron a protestar por hambre que no suenan y que solamente se ocupan su familia y su comunidad. Esos son los protagonistas de esta lucha y que en parte son olvidados, porque yo entiendo, cuando hay hambre, cuando hay dolor, cuando no tienes que comer, no te puedes acordar de los presos políticos. Suena duro, Kiko,
Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad nosotros saliendo de la cárcel? Seguir protestando, seguir denunciando y sobre todo sentirnos orgullosos de lo que de ese componente social que darle los presos políticos. Yo creo que una misión es conectar presos políticos con la lucha social, el hambre, porque siempre han sido conceptos que en los últimos años han estado totalmente separados y yo creo que nuestro objetivo es unirlo. Y lo debo decir, se lo digo al ministro Reverol, que fue el que me metió preso, a Padrino López y a Jorge Rodríguez. Ahora más que nunca, luego de 50 días preso en Ramo Verde, yo me siento orgulloso de ser periodista y orgulloso de ser luchador social. Gracias, Carlito. Gracias por estar con nosotros. Quicosis es una presentación de Superautos Doral.